Dadas, adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Sí, ¿qué tal? Ante todo, muy buenas noches. Nuevamente, agradecido por la invitación en esta segunda sesión de lo que vendría a ser los delitos de omisión, asistencia familiar y el proceso inmediato. Conforme a lo ya manifestado, en la sesión anterior habíamos visto pues todo el análisis del delito de omisión de asistencia familiar. Ahora en esta sesión, más que todo analizaremos pues lo que vendría a ser cómo se ejecuta pues la incoación del proceso inmediato dentro de los delitos de omisión a asistencia familiar y cuál es su resultado final eh, a lo largo de todo el procedimiento procesal. Voy a compartir unas PPTs para mayor ilustración. ¿Se logra visualizar? Sí, creo, ¿no? Sí, doctor. Ya, está bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de abordar, ¿no?, lo que vendría o lo que correspondería a la parte procesal de los delitos de omisión de la asistencia familiar, a manera de introducción, ¿no? Debo indicar, ¿no?, que este mecanismo o este proceso inmediato ha sido no acopiado por nuestra norma procesal penal como un mecanismo de la simplificación procesal dentro del correcto procedimiento, lo cual hace diferente al proceso común. ¿Por qué? Porque acá lo que va a hacer el proceso inmediato es, más que todo, es simplificar etapas procesales del Código Procesal Penal. Y al simplificar estas etapas del Código Procesal Penal, a lo que me refiero es que no se va a tener en cuenta dentro de este procedimiento o proceso inmediato la etapa de la investigación preparatoria ni la etapa intermedia. Es decir, de diligencias preliminares se va a dar un salto hasta el requerimiento de incoación del proceso inmediato. Culminada esta audiencia de requerimiento de incoación del proceso inmediato, posteriormente continúa la audiencia del juicio inmediato. Y acá es lo que paso a explicar, ¿no? En cuanto a las particularidades y durante el desarrollo de todo a lo largo del proceso, de lo que se vendría a llevar a cabo durante el procedimiento, proceso inmediato, perdón. Antes de iniciar este proceso, el análisis de este proceso inmediato, debemos tener en cuenta también la configuración típica de este delito de omisión a la asistencia familiar, que se encuentra pues plenamente establecido o recaído en lo que vendría a ser el artículo 149 del Código Penal. Y nos da énfasis o nos da un apuntalamiento de lo que vendría a ser sancionado como una conducta típica de este delito. Y acá nos señala, ¿no?, que para que la conducta típica y antijurídica sea sancionada penalmente, se requiere más que todo, al tratarse esto de una omisión propia, conforme ya lo expliqué en la sesión anterior, viene a configurar una omisión propia porque atiende a que son meras actividades que se dan de forma inmediata y atiende también ello a que acá estamos hablando de una prohibición que omite realizar el sujeto activo por incumplimiento de un requerimiento civil que ha sido plenamente ejecutado mediante un mandato judicial. Y acá lo que se va a sancionar como un tipo de pena o como una sanción penal, perdón, es no se va a sancionar el no poder cumplir yo ese pago de obligación de asistencia familiar. Lo que sanciona la norma penal en sí es el no querer cumplir, sabiendo que yo tengo esa responsabilidad vía mandato judicial de cumplir a cabalidad dicha ejecución, ¿no?
¿cuáles vendrían a ser esas características que van a tener, que va a tener el proceso penal? Detrás del delito de omisión de asistencia familiar implica relevancia. ¿Por qué? Porque va a tener como apuntalamiento para que se configure este tipo penal el impago de pensiones de alimentos. Y por ende, esto va a traer como consecuencia que se afecte el goce del derecho de acceso a la justicia y a percibir pues plenamente los alimentos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, debo indicar, ¿no?, que conforme lo establece el Código Civil y norma de niño y adolescente, el padre está obligado hasta que se cumpla la mayoría de edad, salvo excepciones, siempre y cuando se pueda demostrar que entre el rango de los 18 a 25 años, este hijo se encuentra pues haciendo cursos satisfactorios superiores que le permitan pues ejercer algún tipo de desarrollo de la profesión, ¿no? O algún tipo de una carrera técnica. En cuanto a la duración del proceso penal, acá es relevante indicar también, ¿no?, que de acuerdo, ¿no?, al rango de estudio que maneja el Ministerio Público conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, se ha establecido, ¿no?, que se ha podido determinar que el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que se presenta una denuncia penal hasta la emisión de una resolución judicial, sea esta pues una sentencia o un auto que pone fin al proceso, se advirtió que en del 36,4% de los casos en proceso de omisión de asistencia familiar, en primera instancia solamente, duró entre 200 a 500 días y en un 28,3% el proceso tardó más de 501 días, lo cual se puede hablar que estamos hablando de más de un año que normalmente dura ese proceso dentro de los aparatos o órganos que administran justicia, ¿no? Ya ahora atendiendo, ¿no?, de ya no lo que vendría a ser este proceso inmediato, debemos pues señalar, ¿no? ¿Por qué nuestra normativa se ha caracterizado dentro de este mecanismo de simplificación procesal? Porque acá lo que va a hacer este proceso inmediato es, conforme ya lo señalé, simplificar etapas procesales. Al simplificar estas etapas procesales, va a permitir pues que no se prosiga, ¿no?, como un rango, ¿no?, de ley conforme siguen los procedimientos comunes procesales penales, ¿no? Esto es al decir, ¿no?, que no se va a respetar, ¿no?, la etapa en este proceso inmediato, no se respeta ni la investigación preparatoria ni la etapa de la intermedia, ¿no? Toda vez que es un salto que se hace desde diligencias preliminares hasta el requerimiento de incoación al proceso inmediato. Y acá va a tener, pues, esa implicancia, va a tener relevancia, porque en el proceso inmediato, ha sido catalogado para este delito, que es el de omisión a la asistencia familiar, debemos señalar, pues, que se ha recaído sobre el incumplimiento de un proceso civil que ha originado el incumplimiento de pagos de deberes alimenticios para con la víctima, esto es con el sujeto pasivo. Y lo que se exige, ¿no?, en este proceso inmediato, para lo cual ha sido diseñado en particularidad, es para hacer cumplir a cabalidad el derecho que debe tener el alimentista y la obligación legal por parte de quién, por parte del sujeto activo que está categorizado como el imputado dentro de una investigación penal. Acá también
En este proceso inmediato es importante resaltar también la entidad en cuanto al monto mensual de la pensión de alimentos y del objetivo que tiene como finalidad buscar en cuanto al correcto, a la correcta instauración o incoación de ese proceso inmediato, ¿no? En cuanto a los requisitos legales, que propiamente, ¿no? Sobre quién va a recaer la titularidad de la acción penal y quién va a verse facultado de poder solicitar este requerimiento de incoación del proceso inmediato, pues va a ser el Ministerio Público a través de su fiscal, el fiscal a cargo de la investigación. Y acá, para hacer valer efectivamente que cumplimos con las exigencias que nos dice el proceso inmediato, debemos tener en cuenta que se deben cumplir pues con ciertos requisitos generales y esenciales que deben estar ya establecidos, ¿no? Dentro lo que se ha podido dilucidar de las diligencias preliminares. Y en este caso es contar con elementos de evidencia delictiva. Al decir contar con elementos de evidencia delictiva, nos remitimos o nos referimos más que todo a contar con medios probatorios que acrediten pues este incumplimiento de obligación del pago de derechos o deberes alimenticios para con la víctima. Así como también del fiscal, ¿no? Dentro de esta potestad que tiene como titular de la acción penal, debe también verificar como requisito general que exista una ausencia de complejidad. Conforme ya lo señalé, estos van a ser los requisitos esenciales que deben ser verificados ¿por quién? Por el fiscal. Solamente él es el único llamado a ley conforme a las facultades que le han sido atribuidas para que se pueda, ¿no? Incoar, ¿no? El requerimiento del proceso inmediato, haciendo cumplir pues esto o acreditando o haciendo cumplir estos requisitos de elementos de evidencia delictiva y de ausencia de complejidad. ¿Ante quién? Ante el juez de investigación preparatoria, quien va a ser el llamado a ley para que pueda tomar conocimiento de este requerimiento de incoación de proceso inmediato. ¿Cuándo se torna razonable proseguir con la incoación de este proceso inmediato? Cuando durante el proceso penal se verifique, por ejemplo, sentencia y resolución que declare consentida qué cosa o ejecutoría superior de qué cosa estamos hablando, como ya los expliqué, para que se configure, ¿no? El tipo penal o la configuración típica de este delito, se requiere pues que esta omisión provenga de un proceso de alimentos que ha quedado plenamente consentida y ejecutoriada, sea esta a nivel de primera instancia o sea esta a nivel de instancia superior por la sala. Tópico que debe tenerse en cuenta es que también debe tenerse en cuenta la liquidación de pensiones alimenticias y el requerimiento de pago. Otro tópico, la resolución que hace efectivo el apercibimiento advertido, es decir, la omisión propia, ¿no? Del no cumplimiento de ese deber de pago que debe tener pues el sujeto activo para con la víctima que es el sujeto pasivo. Asimismo, se debe tener en cuenta, ¿no? Que haya tenido pues haya sido pues plenamente notificado en el proceso civil el demandado con esta sentencia y que haya, pues, durante el plazo que ha establecido el juzgado, a bien darle, esta pues haya incumplido con la orden de pago decretado por parte del juzgado.
Todo ello conlleva pues a que efectivamente resulte o torne razonable por parte de la Fiscalía el poder incoar al proceso inmediato. Algunos se preguntan, pero ¿cuál va a ser la finalidad de poder acudir a este proceso inmediato en este delito de omisión a la asistencia familiar? Más que todo, como les comenté en la sesión anterior, al tratarse pues de un delito que es de relevancia o de connotación, ¿no? ¿Para quién? Para la sociedad, ello atendiendo, ¿no? En concordancia con lo que establece la Carta Magna en su artículo 2, atendiendo, ¿no? A que la persona es el fin supremo de la sociedad y también la obligación por parte, ¿no? Que debe tener todo niño, todo adolescente en etapa de formación es el de proporcionarles pues una suma pensionaria para la correcta formación que deban tener los sujetos pasivos, que en este caso vendrían a ser los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Todo ello atiende, pues, y resulta en relación con esta política criminal que busca como último fin o como el fin supremo el de poder salvaguardar el derecho que debe asistirle a esta persona alimentista, a esa persona que viene siendo víctima, producto, ¿no? Del incumplimiento de este sujeto activo. Otro tema que me había olvidado comentarles es que en este delito de omisión de asistencia familiar debemos indicar también que se trata también de un tipo penal que denota pues una característica especial propia. ¿Por parte de quién? Por parte del sujeto activo en atendiendo al grado de vinculación que deba tener pues propiamente con este sujeto pasivo, que es la víctima, ya sea en grado ascendiente, ¿no? Por lo general, ¿no? Ocurre ello. Y en atención, ¿no? De esta política criminal y en salvaguarda de este derecho que se le puede otorgar al sujeto pasivo víctima, es necesario pues buscar como última oportunidad la aplicación de este jus puniendi de parte de quién, del Estado, para que ello resulte pues propiamente más rápido, más célere y en la medida del caso de forma inmediata, ¿no? Si nos remitimos a lo que establece pues nuestra norma adjetiva, como en este caso es el Código Procesal Penal, debemos indicar, ¿no? Que en atención a esta base legal que tiene, está plenamente establecido, pues, o ha sido incorporado como en nuestra normativa jurídica con el decreto legislativo 1194. Y acá, pues, se ha instaurado, ¿no? El denominado proceso inmediato reformado, y el cual, entre otras novedades, acopió o trajo consigo lo que vendría a ser la flagrancia delictiva, incorporando pues en el inciso 4 del artículo 446 del Código Procesal Penal a este delito de omisión de asistencia familiar como delito especial que va a activar este proceso inmediato. Asimismo, debemos indicar, ¿no? Que en este artículo o el inciso 4 del artículo 446 debemos señalar, ¿no? Que el fiscal en este inciso 4 del artículo 446, acá el fiscal debe solicitar, ¿no? La incoación de este proceso inmediato
para los delitos de omisión de la asistencia familiar, conforme lo establece el inciso 4 del artículo 446, para el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio pues de lo que pueda estar señalado en el inciso, en el numeral 3 del inciso del artículo 447. Es decir, que acá, aparte de este requerimiento de incoación efectuado por parte del fiscal, también se pueden dilucidar dentro de las mismas, o se pueden instar, mejor dicho, la aplicación también del principio de oportunidad de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda. Acá, manera de flujograma, he graficado, ¿no?, cómo vendría a ser lo que contemplaría la incoación de la solicitud de este proceso inmediato. Primero, conforme lo establece el artículo 446, ¿quién es el único y el facultado y llamado por ley a poder solicitar este requerimiento de incoación del proceso inmediato? Pues es propiamente el fiscal, como titular de la acción penal, ¿no? Y al establecerse, ¿no?, lo expuesto en este artículo 446 del Código Procesal Penal, acá el fiscal, como atribución y como competencia, tiene pues la posibilidad de solicitar esta incoación del proceso inmediato, atendiendo pues a estos supuestos: cuando se haya cometido flagrancia delictiva, es decir, cuando se la haya encontrado en plena fragancia de que haya pues causado este delito, esta acción omisiva propia por parte del sujeto activo en cuanto no al incumplimiento de este pago que viene pues efectuado por parte o que ha revestido un proceso civil que ha desencadenado en un incumplimiento de lo dispuesto en ese proceso civil. En caso de confesión sincera, acá es parte de la crítica también de la doctrina. Si, por ejemplo, estamos en un juicio y el imputado dice, no, me reservo guardar silencio, estaríamos hablando de una confesión sincera al decir esto el procesado o el imputado, pues propiamente no estamos hablando de una confesión sincera porque no hay de por medio ningún tipo de declaración que haya brindado en audiencia el imputado, y por ende no se debería tenerse en cuenta como una confesión sincera, porque ha hecho valer su derecho que le asiste al de guardar silencio. En cuanto a las evidencias de elementos de convicción, acá debemos tener en cuenta que ello obedece más que todo a los medios probatorios con las cuales el fiscal cuenta. Por eso es que digo evidencia de elementos de convicción que ha podido rescatar en atendiendo pues a diligencias preliminares que haya realizado en sede fiscal, sea declaraciones, sea documentales, sea de repente testigos, ¿no? Etcétera. Todo ello conlleva pues a que se le haya podido generar pues este tipo de evidencia atendiendo a estos elementos de convicción. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de este proceso inmediato? Se requiere primero, para que se pueda llevar a cabo este requerimiento de incoación del proceso inmediato, se requiere de la no posición del fiscal o imputado. Asimismo, se va a requerir como petición inicial que la misma haya sido solicitado por el Ministerio Público o el imputado, o de ambos casos conjuntamente, ¿no? Que haya nacido, ¿no?, o se hayan puesto de acuerdo para que posteriormente arriben pues a este proceso inmediato. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscarle
al más breve plazo, al más breve tiempo, una salida, ¿no? Acá debemos indicar, ¿no? Que este proceso inmediato se realiza solamente por una sola vez, no pueden realizarse ya resuelto durante varias veces, solamente es durante una única vez. Acá también lo que trajo consigo, ¿no? Estas características de ese proceso inmediato es que se va a permitir previos a la audiencia de que puedas realizar reuniones informales. ¿Y entre quiénes van a ser esas reuniones informales? Más que todo va a ser entre el fiscal y el imputado, a fin de verificar, pues, efectivamente, si se puede llegar a algún tipo de consenso al momento, ¿no? De plantearse algún tipo de plantearse este requerimiento de incoación al proceso inmediato. En caso, por ejemplo, existiese, lo tiene que manifestar plenamente el imputado al momento, ¿no? De realizarse de realizarse esta audiencia, ¿no? Ahí tiene que decir, sí, efectivamente, ya hay un consenso entre la fiscalía y yo, y antes de su instalación en audiencia, solicitaría, ¿no? Un breve plazo, no más de 10 minutos, para que pueda existir, pues, eh, o se le pueda plantear, mejor dicho, a la víctima ese tipo de salida alternativa de simplificación procesal a la víctima, ¿no? Y acá en este consenso, pues implica pues llegar, ¿no? A un tipo de salida de la forma más posible en cuanto pues atendiendo a esta responsabilidad penal, atendiendo pues al acuerdo reparatorio, atendiendo pues al incumplimiento de este pago que tiene que hacer pues propiamente el imputado, ¿no? Hacia la víctima. En esta audiencia también es importante indicar que al no tratarse pues propiamente de una audiencia de juicio inmediato todavía, porque es una audiencia de incoación al proceso inmediato, no se van a actuar las pruebas. Tú lo que puedes realizar es, en tu escrito, vas a ofrecer tus pruebas, pero ¿cuándo van a ser efectivamente valoradas o filtradas como un mecanismo, no propiamente de una actuación de las pruebas que estás presentando? Eso lo haces ya en el juicio inmediato. Más adelante les voy a pasar a explicar en cuántas etapas están subdivididas este juicio inmediato. Acá lo que vas a hacer es ofreces, ¿no? Así como la fiscalía al momento de presentarse requerimiento de incoación de proceso inmediato, va a decir, más que todo, es como se puede decir que es como un requerimiento, una solicitud formal que se le hace ante el JIP y se detalla, pues, los hechos, se detallan los elementos de la evidencia de los elementos de convicción y se estima, pues, por qué este delito se encontraría, pues, plenamente subsumido dentro de los alcances de este proceso inmediato. Acá la gran mayoría de repente entra en dudas cuando les notifican, por ejemplo, un requerimiento de una audiencia de incoación de proceso inmediato. Si yo me veo desde el punto de vista de la parte de la víctima, digo, al notificarme, ¿qué me va a permitir hacer ahora? ¿Me podré constituir en actor civil o no me podré constituir en actor civil? ¿O lo hago ya en juicio inmediato? Pues acá lo que se ha definido conforme a la norma penal o a la norma procesal penal, acá es de indicar que en este proceso especial, que es de proceso inmediato, nosotros, o víctima, estoy hablando, perdón, la víctima o sujeto pasivo, se puede constituir válidamente en actor civil hasta antes
de la fecha de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Por lo general, en la práctica, suele pasar, ¿no? Que nos notifican el requerimiento de la incoación de proceso inmediato y a veces ocurre, ya de acuerdo a la discrecionalidad de cada juez, que nos establecen un plazo prudente para que nosotros podamos, pues, absolver este requerimiento de incoación de proceso inmediato. Nosotros, en vez de poder absolver este requerimiento de incoación inmediato, debemos aprovechar si somos, por ejemplo, desde la tribuna jurídica en que nos encontremos, si por ejemplo estamos en la condición de víctima o en la defensa técnica de la víctima, aplicar pues conforme a las facultades que nos confiere, en concordancia a las facultades que nos confiere, el artículo pues 101 del Código Procesal Penal, en atención, ¿no? A que acá válidamente con esa notificación tenemos pues hasta antes de que se realice la audiencia de poder constituirnos válidamente en actor civil. Esa era la duda, ¿no? Que tienen, creo, la gran mayoría de abogados, de repente que no litigan mucho con el tema del proceso inmediato en vía penal, es ¿cuándo me constituyen actor civil? Porque no dice nada, ¿no? Cuando te notifican el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Pero desde el momento que te notifican, tienes pues hasta un día antes de la audiencia o 2 días antes de la audiencia, de la fecha de la audiencia, para que te puedas constituir en actor civil. Caso contrario, ¿no? Ocurre, ¿no? Dentro del correcto desarrollo del proceso penal común, ¿no? Ahora, ¿cuándo yo me puedo constituir dentro de un correcto desarrollo del proceso penal común como actor civil? Podemos constituirnos, ¿no? Hasta antes que concluya la investigación preparatoria. Es decir, si hablamos de casos simples, en proceso penal común, el juez del HIP nos notifica el requerimiento de formalización de la investigación preparatoria de parte de la Fiscalía. Y nosotros tenemos, si hablamos de casos simples, estoy diciendo 120 días, por ejemplo, nosotros tenemos, se puede decir, 4 meses desde que se nos notifica para poder constituirnos válidamente en actor civil. Ahora, tiene algún tipo de exigencia o formalidad nuestro escrito de constitución de actor civil. Efectivamente que sí, ¿no? Porque primeramente como planteamiento de la víctima o de la defensa técnica de la víctima, debemos indicar pues plenamente al imputado, es decir, nombres completos. Posteriormente, debemos identificar al agraviado. Si hay uno, dos, tres personas, cuatro, que resultasen pues las víctimas, ¿no? O que resultasen sujetos pasivos, producto, ¿no? De la comisión delictiva, ¿no? Por otro lado, debemos acogernos o debemos tener en cuenta lo que establece también el artículo 93 del Código Penal, del Código Procesal Penal y artículos 100 y siguientes del Código Procesal Penal. Esto es que te hace valer pues la condición, pues, los requisitos y la condición para que tú puedas ser considerado plenamente como actor civil. Y ahora yo me pregunto, ¿será relevante o será importante yo como víctima estar constituido válidamente en actor civil? Pues sí, ya que en juicio inmediato o en un proceso penal común, como es el de juzgamiento, si es que yo, por ejemplo, víctima, no me constituyo en actor civil, voy a ser más que todo un simple espectador. Es decir, no voy a poder yo plantear, ¿no? Lo que me establece mi facultad de actuación dentro de dentro de ese proceso penal de juzgamiento, si es que hablamos en un proceso penal común, ¿no? Y por ende, por ejemplo, no voy a poder oralizar mis alegatos de apertura, no voy a poder realizar el interrogatorio, no voy a poder realizar el contrainterrogatorio,
no voy a poder realizar el redirecto, no voy a poder plantear objeciones así yo quiera participar, siempre y cuando no tenga pues la constitución de actor civil. Ni tampoco voy a poder, mucho menos, realizar pues mis alegatos de apertura. Solamente voy a ser un simple espectador que voy a estar pues escuchando lo que debaten las partes en juicio. Y voy a estar más que todo sujeto y a expensas de lo que la fiscalía, si es que yo soy víctima, de lo que la fiscalía está realizando su teoría del caso dentro del juzgamiento. Lo único que voy a estar facultado por ser víctima o por ser sujeto pasivo es quizás de poder presentar algún recurso impugnatorio en caso este, se pronuncie, ¿no? O el juez en algo que no me faculta, no me convence, por ejemplo, pero es respecto más que todo a la responsabilidad penal, si es que, por ejemplo, se obtiene una sentencia absolutoria que el cual no me favorece como víctima, ¿no? Esa es la implicancia y la relevancia que debe tenerse dentro de este proceso penal para poder constituirse en actor civil, ¿no? Por eso es muy indispensable constituirse, si tú estás siendo abogado patrocinado de la víctima, el de poder constituirte válidamente en actor civil. Respetando también, hay un acuerdo plenario, lo olvidaba, el acuerdo plenario 05-2011 ha establecido pues cuáles deben ser los lineamientos y parámetros que ha establecido pues propiamente la Corte Suprema de la República para que tú posteriormente puedas hacer valer pues tu derecho a ser considerado como actor civil. Y acá pues implica pues el de poder acreditar el, más que todo el daño propiamente dado, ¿no? O establecido que te haya generado algún menoscabo o perjuicio producto del accionar que está cometiendo pues el sujeto activo. Y acá debemos señalar, ¿no? Que en ese acuerdo plenario se ha fijado o ha establecido que se debe plantear este actor civil atendiendo pues a más que todo al factor de atribución, al hecho propiamente incurrido de la causa, al nexo de vínculo causal que haya generado pues esta afectación y asimismo poder determinar más que todo el factor de daño atribución o el factor de afectación atendiendo a lo que establece el Código Civil subsidiariamente en los artículos 1969 del Código Civil y 1970 del Código Civil. Es decir, debes determinar como daño el tema del tema de daño patrimonial, el daño extrapatrimonial. Y como daño patrimonial, pues comprenden lo que vendría a ser el daño emergente, el lucro cesante, y como daño, pues propiamente extrapatrimonial, es que hablamos que es algo que es indivisible, ¿no? Algo que es propio, ¿no? De nuestro arraigo, ¿no? Que se ha materializado, que se encuentra comprendido, pues propiamente en lo que establece el tema del daño moral, ¿no? Ya retornando al proceso inmediato, debemos señalar, pues, que eh, el, en cuanto al desarrollo de estas diligencias preliminares, en ese delito de omisión a la asistencia familiar, debemos tener en cuenta dos puntos, por decirlo así, ¿no? Debemos indicar, ¿no? Que el fiscal va a realizar esta incoación de este proceso inmediato cuando hayan culminado, pues propiamente las diligencias preliminares, o lo puede hacer antes
de los 30 días de formalizada esta investigación preparatoria y se deberá requerir, pues propiamente a esta incoación de proceso inmediato. Sin embargo, hay unas reglas que asisten a esta excepción que se plantea dentro de este requerimiento que hace la Fiscalía. Y acá estamos hablando, pues propiamente, de lo que vendría a ser cuando no se debería requerir una incoación a este proceso inmediato. Cuando, por ejemplo, no hay una evidencia delictiva. ¿Cuándo no va? Ahora me pregunto, ¿cuándo no hay una evidencia delictiva por este delito de omisión a la asistencia familiar? Cuando, por ejemplo, el fiscal, que es el llamado a ley, conforme lo establece las facultades, ¿no?, que le han sido otorgadas, cuando acredite o se haya acreditado ante este fiscal que se encuentra a cargo de esta investigación, por ejemplo, que el sujeto activo o el imputado ha cancelado la totalidad de la deuda por razón de alimentos. Acá se bien en claro y se señala que tiene que haber ejecutado este imputado la totalidad. No puede haber, no puede atender, ¿no?, a una parte o a algún prorrateo de esta deuda, ¿no? Tiene que basarse atendiendo a la totalidad de la deuda por razón de alimentos. O si se presenta un caso complejo, o bien porque existe una oposición de imputación basada, ¿no?, en una causa de atipicidad, justificación o desculpación. Y solamente en estos casos es que no debería, pues, tenerse, o el fiscal no debería recurrir a esta incoación del proceso inmediato. Y ahora yo me pregunto, y en la práctica, a pesar de que yo haya demostrado al fiscal que han habido estas excepciones a estas reglas, este, para que no ejecute la incoación a este proceso inmediato, no requiere, pues en la práctica ocurre todo lo contrario. Muchas veces el fiscal, a pesar de que el imputado, la defensa técnica del imputado, le haya demostrado que ya, por ejemplo, ha ocurrido, ¿no? Este, o ha advertido, ¿no?, de esta inconsistencia para que el fiscal no lleve a incoar este proceso inmediato. En la práctica, el fiscal procede con esta incoación de ese proceso inmediato. ¿Y cuándo va a proceder? Pues con esa solicitud formal que va a hacer, pues propiamente, el fiscal a este juez de investigación preparatoria. Esto es con el requerimiento de incoación de este proceso inmediato. Y es muy contradictorio, ¿no? Que, o sea, conforme me determina, ¿no?, la norma, el fiscal no debería, sin embargo, en la práctica ocurre todo lo contrario. El fiscal, pues, logra determinar esta incoación al proceso inmediato. Ahora, una vez comunicado, ¿no?, con ese requerimiento de incoación de proceso inmediato, el fiscal, pues, o el juez de investigación preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes a este requerimiento que ha presentado el fiscal, tiene, pues, chance de poder realizar esta audiencia única de incoación. Y acá debemos también tener en cuenta que, este, por ejemplo, si dentro de esta programación, ¿no?, de estas audiencias, se advierte de alguna incidencia, debemos indicar, pues, que, por ejemplo, si es que la defensa haya presentado, ¿no?, de frente a algún tipo de recurso,
este, a este autoestimatorio que arriba pues a esta incoación de proceso inmediato, lo que ocurrirá es que la causa ya no va a ser ventilado como un proceso inmediato, sino va a ser reconducido al correcto tránsito de lo que establece pues un proceso penal común. Y acá pues debemos indicar pues que al suceder ello, acá lo que le va a conllevar, ¿no?, al fiscal a cargo del caso y en vía de complementación, le va a quedar realizar más que todo, propiamente el de dictar una formalización de esta investigación preparatoria y continuación de la investigación preparatoria. Ahora ya centrándonos en el tema, ¿no?, de esta audiencia de incoación de ese proceso inmediato, debemos indicar, ¿no?, que se encuentra pues plenamente establecido que el fiscal, ¿no?, después de haber realizado pues este requerimiento de incoación de proceso inmediato, debe tener en cuenta también lo que establece el artículo 447, numeral 2, y el artículo 447, numeral 3 del Código Procesal Penal, en las cuales, pues propiamente, este, estipula, ¿no?, que en el proceso inmediato, aparte de acompañado a este requerimiento, ¿no?, de incoación de este proceso inmediato, debe plantearse también una imposición de una medida de coerción a instancia del fiscal. Ahora, ¿qué me dice el artículo 447, numeral 2? Acá nos habla, pues, propiamente que el artículo 447.2 nos indica, pues, que dentro del mismo requerimiento de esta incoación de ese proceso inmediato, el fiscal debe acompañar a ello el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva. Plenamente ha sido diseñado para que el fiscal pueda dilucidar si acompañado a este requerimiento de incoación de proceso inmediato se está aplicando algún tipo de imposición de una medida coercitiva a instancia del fiscal. Por otro lado, ¿qué me dice en el artículo 447, numeral 3? Acá nos habla de que también acompañado a este requerimiento de incoación del proceso inmediato, se debe también señalar si es que se está aplicando algún principio de oportunidad que incluya dentro de ello el acuerdo reparatorio de darse el caso y de desarrollo, ¿no?, de alguna terminación anticipada, que es una suerte, ¿no?, de un beneficio premial que se está dando dentro, ¿no?, del proceso inmediato. Ahora, dentro además también dentro de este numeral 3, en la referida audiencia que se viene llevando ya a cabo de esa audiencia de incoación del proceso inmediato, las partes pueden no instar la aplicación de algún principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, si es que plenamente hubiese, ¿no? En el caso de que hubiese, por ejemplo, algún tipo de terminación anticipada, acá pues propiamente lo que se va a realizar es, se suspende también por el plazo breve de no más de 10 minutos. ¿Para qué? Para que se conferencien los sujetos procesales, esto de fiscalía, imputado y víctima, y puedan pues arribar plenamente a un consenso. Una vez que se haya determinado ya o se haya arribado a un consenso, pues se va realizar pues
se va a resolver, ¿no? En atención a este acuerdo reparatorio y en atención, pues, a la implicancia, ¿no? De la responsabilidad penal, en atención, pues, a este mecanismo no procesal penal o en atención a esa medida de coerción también, ¿no? Asimismo, debo indicar, ¿no? Que en ese numeral 3, por ejemplo, si es que se llega a admitir esta, esta beneficio premial que como defensa técnica estoy instando dentro de la audiencia, que tiene, ¿no? O que se puede decir en doctrina, tiene la suerte de un beneficio premial, de derecho penal premial, en caso de que se estimase cualquiera, ¿no? De ellos, es decir, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada, el juez ya no se va a pronunciar sobre la siguiente audiencia de juicio inmediato y pues en caso de que se arribasen algún tipo de esta solución o algún tipo de consenso, lo que va a hacer el juez o lo que va a proseguir después es que eh, si se diesen, ¿no? Estas soluciones antes señaladas, enumeradas, que es, por ejemplo, el acuerdo reparatorio, terminación anticipada o este principio de oportunidad, el imputado van a ser, ¿no? Van a ser a partir del propio imputado o la defensa técnica de este imputado, quien va a colaborar pues plenamente con el reconocimiento de su responsabilidad penal y con el pago pues de la deuda alimenticia más la reparación civil. Ello es en el caso de que hubiese eso. Pero ¿qué ocurriese si en esta audiencia de incoación de proceso inmediato no ocurriese ello? Pues definitivamente, por ejemplo, si el imputado cuando se le pregunte si se considera responsable de los hechos imputados, él diga o se niega y diga que no, pues sin más que decir, va a continuar pues el juez, ahí sí le va a corresponder pronunciarse sobre el juicio inmediato que debe proseguir conforme, ¿no? A lo que establece este proceso inmediato. In, una vez, posteriormente a esta celebración de esta audiencia de incoación de proceso inmediato, ¿cómo va a proseguir a resolver el juez este pronunciamiento? El juez va a emitir pues propiamente en audiencia una resolución oral. ¿En qué orden? Pues va a seguir en el orden, va a seguir en el orden, por ejemplo, de la procedencia, ¿no? De la medida de coerción. Posteriormente va a seguir, ¿no? Con el tema de la procedencia, del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y o terminación anticipada. Y por último, va a seguir, ¿no? Con la procedencia de la incoación del proceso inmediato. Ahora, ¿en la práctica se cumple con ese orden ya preestablecido? Pues no. En la práctica ocurre de forma diferente. En la práctica puede alternarse, ¿no? El orden o puede variar el orden. Pero lo que importa, así no se respete este orden, lo que importa es la finalidad para lo que se busca, ¿no? Que se realice este proceso inmediato, ¿no? Ahora, si por ejemplo no se sigue ese orden, yo como parte afectada o como víctima o como imputado, si es que me veo afectado con el orden que se ha preestablecido propiamente, implicaría o enervaría que yo pueda plantear no un recurso de algún tipo de nulidad procesal, pues no, porque lo que se exige para que se cumpla ese requisito de vulnerabilidad, ¿no? De esta nulidad procesal es que se incumpla o se vulnere irrazonablemente la regularidad del procedimiento.
más por tratarse de un factor solamente de un tema de orden, no me va a conllevar a que yo plantee pues propiamente una nulidad procesal si no se me ha vulnerado, como dice, algún tipo del correcto desarrollo, ¿no? De esta regularidad que tiene que existir en el procedimiento. Finalmente, la audiencia termina con el auto que declara procedente la incoación del proceso inmediato y se le otorga al Ministerio Público que tiene pues un plazo de 24 horas para presentar su acusación y se ingrese pues a juicio inmediato. O sea, una vez ya resuelto este requerimiento de incoación inmediata, con la resolución, ¿no? Que se notifique de forma oral en audiencia, el juez va a tener pues plenamente un plazo, el fiscal, perdón, va a tener un plazo de 24 horas para que pueda presentar pues propiamente el recurso acusatorio o requerimiento acusatorio, perdón, y se ingrese pues a juicio inmediato. Ello atendiendo a pues que se comprende pues propiamente a este acto resolutivo que ha sido pues celebrado de forma oral dentro pues de una audiencia, ¿no? De incoación. Y este auto que se emita se le va a conocer como el auto de incoación de proceso inmediato. Y acá pues plenamente el fiscal va a tener este plazo de 24 horas para que se pronuncie, ¿no? Elabore su acusación y ingrese posteriormente al juicio inmediato. Ahora, ya centrándonos de llano, ya terminó, ya dejamos a un lado, ¿no? La audiencia de requerimiento de incoación de este proceso inmediato. Ya se resolvió en audiencia, ya el fiscal, ya dentro de este plazo de 24 horas, presentó su acusación y también ya se citó para la audiencia única de juicio inmediato, conforme lo establece el artículo 448. ¿Qué se va a dilucidar o cómo se va a llevar a cabo esta audiencia de juicio inmediato? Pues en realidad va a partir pues de dos momentos. En un primer momento va a ser conocido más que todo como la fase de control. ¿La fase de control de qué? De este requerimiento acusatorio que ha presentado el fiscal con las pruebas o con los elementos de convicción que han sido pues acopiados dentro de este requerimiento de incoación de ese proceso inmediato. ¿Y acá qué se va a realizar? Pues acá va a consistir más que todo en llevarse a cabo el cabal cumplimiento de que se realice vía juez de garantías la delimitación de los hechos y de las pruebas. Acá ya, como nos encontramos ya en la etapa final que es de juicio inmediato, corre la suerte, ¿no? O atiende a la suerte y se encuentra bajo las reglas, bajo las reglas que exige pues propiamente el desarrollo del juzgamiento, ¿no? Y acá se va a hacer pues dilución, mejor dicho, de todas las articulaciones que tengan tendientes a garantizar pues el enjuiciamiento. Es decir, acá se van a resolver no todas las dudas o todas las incidencias y una vez resuelto todo ello, acá se va a producir por lo que vendría a ser, ¿no? Propiamente el enjuiciamiento del imputado. Y acá se va a analizar y se va a dejar ya saneado, si se puede decir, la sanción penal, las consecuencias accesorias y sobre todo el monto de la reparación civil, ¿no?
¿Y qué va a tener consigo o qué finalidad va a tener para consigo esta etapa, ¿no? De juicio inmediato? Primero, debemos atender, ¿no? Que esta fase ha sido diseñada por el legislador para superar todos aquellos presupuestos procesales o cuestiones procesales que impidan su correcta celebración y definición del enjuiciamiento, culminando la misma con la emisión acumulada, pues propiamente del auto de enjuiciamiento y de citación a juicio inmediato dentro de las 72 horas. Siguiendo, ¿no? Paralelamente lo que vendría a ser en, en un proceso penal común, esto tuviese, ¿no? O atendiese a una suerte de ser una audiencia, una etapa intermedia donde se van a filtrar todas las incidencias, se van a dejar saneados todos los cuestionamientos procesales que pudiesen existir para posteriormente, una vez ya zanjado todo o solucionado todo, se pueda, pues, mediante la emisión de este enjuiciamiento, el juez pueda citar, ¿no? A juicio inmediato dentro de este plazo de 72 horas. O sea, corre la suerte de convertirse en este juicio inmediato, en esta fase de control, en una etapa intermedia. ¿Por qué? Porque va a ser más que todo una etapa de saneamiento procesal, donde se van a dilucidar y se van a ventilar y se van a sanear todos los cuestionamientos que pudiesen existir dentro de la misma. Ya una vez emitido este juicio de enjuiciamiento y citado a juicio inmediato dentro de estas 72 horas, se inicia pues propiamente lo que vendría a ser el juicio inmediato, ¿no? Ahora, dentro de este ya encontrándonos ya en este juicio inmediato, tenemos pues un segundo momento que se va a dar también dentro de la misma, que se va a conocer pues como la fase de juzgamiento. Y acá debemos señalar que van a correr la suerte también de las reglas del proceso común, atendiendo a lo que ha señalado pues propiamente el artículo 356, numeral 2. ¿Qué me dice ese artículo 356, numeral 2? Pues propiamente nos señala, ¿no? Que la audiencia atiende, pues propiamente este artículo a lo que vendría a ser el principio del juicio. Y dentro del desarrollo de este numeral 2 nos señala que la audiencia se desarrolla en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Conforme ocurre, ¿no? Dentro del correcto desarrollo de un proceso penal común, ya que se atiende, ¿no? A la demanda excesiva o carga procesal excesiva que tienen los aparatos de administración de justicia, ello es juzgados, para poder fijar, ¿no? Poder buscar dentro de ese calendario una fecha, ¿no? Para poder manifestar su continuación en sesiones prolongadas y sucesivas. Y ahora, acá lo que sí varía es el plazo de estas sesiones que interrumpen, ¿no? Para su continuación. Dentro de un proceso penal común, por ejemplo, se exige al magistrado que que formule la continuación de la misma dentro de los 8 días. Si, por ejemplo, el magistrado fija fecha después de los 8 días, pues propiamente ya estamos ahí ya quebrantando, ¿no? El plazo que tiene razonablemente para que convoque a esta sesión. Y por ende, se estuviera pues propiamente quebrando el juicio. Esto es dentro de un proceso penal común. En cambio, sucede lo contrario en este juicio inmediato. Propiamente, como su nombre lo dice, juicio inmediato, acá demanda pues a que el plazo solamente sea establecido
de forma excepcional para que se realice su continuación, por ejemplo, al día subsiguiente o máximo hasta el subsiguiente día. Es decir, tiene 48 horas para que se realice la continuación del mismo. Ahora, en atendiendo, ¿no?, a este artículo 360, numeral 2 del Código Procesal Penal, debemos indicar que se ha establecido pues reglas para que se puedan continuar con la suspensión e interrupción de este juicio, ¿no? Y debemos atender, ¿no?, que la audiencia solamente se podrá suspenderse ya por, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa, por factores pues propiamente ya plenamente preestablecidos en la norma procesal. Y en este caso, pues hacemos hincapié, ¿no?, a que se puede presentar esta suspensión o continuidad de suspensión e interrupción en el juicio por razones, por ejemplo, de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado o su defensor, por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Y cuando, por ejemplo, cuando este código lo disponga, ¿no? ¿Qué hace, qué atendemos, ¿no? O qué nos hace decir caso fortuito? Algunos dicen, pero caso fortuito. Por ejemplo, escapa de tus manos, ¿no?, estar en un lugar que, por ejemplo, no tiene una correcta cobertura. Esto es un caso fortuito, por ejemplo. Y el juez va a tener que verse obligado a que se reprograme por fallos o desperfectos técnicos que impiden pues que se realice cabalmente este juicio, ¿no? Asimismo debemos señalar, ¿no?, que en cuanto, ¿no?, a estas reglas que prosiguen, ¿no?, del proceso común, debemos señalar, ¿no?, que las actuaciones probatorias que se den en este juicio inmediato o incidencias deben llevarse a cabo y dilucidarse en el menor tiempo posible y concretamente. Ahora, atendiendo a ese artículo 360.2 también, debemos indicar, ¿no?, que el juez está obligado, el juez que aperturó este juicio inmediato, está obligado a conocer desde que el momento que inicia hasta el momento que culmina este juicio inmediato, no pudiendo conocer otros procesos una vez que instaló la misma, salvo ocurran pues estas incidencias que imposibiliten que se instale pues plenamente este juicio inmediato, conforme, ¿no?, lo que ha establecido, conforme les he comentado, de este artículo 360.2 del Código Procesal Penal. Una vez culminado este juicio inmediato, podemos arribar nosotros, o el magistrado puede arribar a una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. En el caso de que arribase, por ejemplo, una sentencia condenatoria y atendiendo, por ejemplo, si en caso optase, ¿no?, la defensa técnica del imputado de no someterse a este principio de oportunidad y por ende no hubo acuerdo reparatorio, tampoco hubo terminación anticipada, ni mucho menos, llegado el juicio inmediato, prefirió someterse de repente a algún mecanismo de derecho penal premial, como en este caso es el de conclusión anticipada, el juez no le queda otra salida que la de, pues propiamente, sentenciar a prisión privativa de libertad efectiva. Y ahora, dentro de este fallo que da el juez, pueden, los jueces pueden abstenerse también de dictar
en la parte resolutiva de la parte resolutiva de una sentencia condenatoria siempre que cumpla con esos requisitos del 62 y 64 del Código Penal. ¿Qué me establece ahora lo que dice el artículo 62 y 64 del Código Penal? Pues plenamente me habla de más que todo del tema de la reserva del fallo, si no me equivoco, en las cuales pues propiamente va a ser aplicable esa reserva del fallo atendiendo pues propiamente a los requisitos ya preestablecidos que se requieren, ¿no? ¿Y cuándo se va a plantear esa reserva del fallo? ¿Cuándo va a prosperar esa reserva del fallo? Va a resultar procedente cuando, por ejemplo, ¿no? El delito sancionado con pena privativa de libertad no mayor, sea no mayor de 4 años o con multa, ¿no? Cuando la pena a imponerse no supere, por ejemplo, las 90 jornadas de prestación de servicios comunitarios a la comunidad o de limitación de días libres. Y cuando la pena a imponerse no supere los 2 años de inhabilitación. Y ahora, al establecer esta reserva del fallo condenatorio, debe ir acompañado también lo que establece, pues propiamente la regla, como reglas de conducta, por ejemplo, la prohibición, pues, de no frecuentar determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez y también comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades así como que de reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con un pago fraccionado que posteriormente no se van a consensuar ¿no? dentro de este juicio inmediato ¿no? que ha tenido colación ¿no? para su posterior resolución. Ahora, en este juicio inmediato, además de esa responsabilidad penal que el juez no tiene que delimitar o que el juez tiene que establecer, los jueces también están obligados a fijar pues propiamente el pago de una reparación civil, incluso cuando haya pues sido absuelto el procesado o si sobresee ¿no? la causa. ¿Y qué norma me ha llegado a establecer eso? Pues propiamente el artículo 12, cuando me dice así hay existido unos sobreseimientos sobre del procesado, o se haya determinado su absolución, el juez está obligado a pronunciarse respecto de la reparación civil y a cuánto va a constituir pues esta indemnización por quien cometió el delito. Es decir, el juez en esta emisión de esta resolución está obligado tanto a pronunciarse sobre la responsabilidad civil, que es el objeto penal del proceso, y también sobre la reparación civil, que constituye pues propiamente el objeto civil del proceso, y con una finalidad pues de indemnizar y resarcir pues los daños y perjuicios que se ha causado pues a la víctima. De acuerdo a lo que establece también nuestro Código Penal, el pago de esta reparación civil no está limitado al autor del delito, por lo que puede ser transmitida a sus herederos y terceros. Con ello, pues, he concluido y bueno, quedo atento, ¿no? A cualquier duda, pregunta que se tuviese bien formular o plantearse. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos una mano levantada del doctor Fidel. Adelante, doctor Fidel. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto. Buena ponencia. Doctor, para hacerle una pregunta, por favor. Sí, doctor, Respecto a, dígame. respecto a, en el caso, doctor, de que un proceso inmediato por omisión a la asistencia familiar, el imputado cuente ya con dos sentencias por el mismo delito,
Eh, esta sentencia, estas dos sentencias configuran la reincidencia, doctor, en virtud. Esto le hago esta pregunta debido a que en un caso de un proceso X, este, el juez cuestionó, ¿no? Al fiscal le dijo, no puede usted considerar estas dos sentencias como reincidencia. Por tanto, el imputado o el sentenciado no habría ingresado al penal para contarse como una reincidencia, ¿no? Sería en todo caso una habitualidad y no correspondería pues la determinación de la pena como lo estaba planteando el fiscal. Esa sería mi pregunta, doctor. Le agradezco por la respuesta. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? La reincidencia simplemente no se va a configurar, ¿no? Ante la existencia de estas dos sentencias, pues porque lo que se requiere, ¿no? Para que se defina, ¿no? Como propiamente como reincidencia, es que exista, pues, la repetición de una conducta delictiva después de haber sido condenado por un delito anterior. Lo que se requiere, pues, es que se haya establecido, pues, el cumplimiento total o parcial de la pena que pueda ser, pues, aplicada a este nuevo delito. Por lo tanto, no configuraría pues propiamente una reincidencia, ¿no? Ya que para que se haya reincidencia, lo que se va a determinar es que se haya pues cometido este delito después de haber sido condenado, ¿no? Por un delito anterior. Si es que no ha ocurrido ello, pues propiamente no estamos hablando de una reincidencia. Y tampoco en cuanto al cumplimiento que se haya podido determinar, ¿no? Dentro de esa sentencia en la reincidencia por tema de ese delito anterior, se requiere pues que ese nuevo delito se cometa antes de que se haya cumplido pues esta pena para este delito que se haya cometido anteriormente, ¿no? Por lo tanto, no encajaría dentro de las causales de este tipo de reincidencia que se exige, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Adrián. Adelante, doctor. Bueno, al parecer el doctor Adrián no puede activar su audio, pero tenemos algunas preguntas en el chat, doctor. La doctora Celia nos dice, doctor, buenas noches. El demandado presenta oposición a la constitución de actor civil y la demandante apela cuando lo oralizar en su recurso de apelación, doctor, menciona. Ya, acá tenemos también del doctor Nazario que nos dice, doctor, en juicio inmediato se puede solicitar que se retire la representación legal de la madre cuando la alimentista ya es mayor de edad y dicha alimentista desea participar activamente del proceso. En efecto, sí, ¿no? Porque al ser mayor de edad, ¿no? Ya confiere, ¿no? Todas las facultades, ¿no? Para que pueda dilucidar, ¿no? Ella activamente en el proceso, ¿no? Porque lo que exige la norma es que hasta la mayoría de edad, pues estamos plenamente establecidos que se cumpla, ¿no? Con la representación legal, ¿no? De los menores de edad. Posteriormente a ello, si es propiamente, ¿no? A facultad, ¿no? De la víctima, que en este caso ya es una persona mayor de edad, pues tiene plenamente la convicción de que pueda participar activamente sin ningún tipo de impedimento ni limitaciones, ¿no? Ahora, por Mm. el otro lado, con relación a la reparación civil, lo que en el proceso penal común, por ejemplo, lo que ocurre es que al momento de que la víctima se constituye en actor civil, lo que se puede plantear, ¿no? Por parte de la defensa técnica es la oposición a esa constitución de actor civil. Y esa audiencia pues se dilucida o se resuelve en una audiencia. Algunas veces, muchas veces, pasa en la práctica de que, por ejemplo, la defensa técnica del imputado cuestiona el monto de la reparación civil. Y propiamente, al tratarse del monto y al tratarse, ¿no? Que nos encontramos en una etapa postulatoria, no, no sería, pues, propiamente la etapa relevante para poder yo, defensa técnica del imputado, hacer el cuestionamiento sobre el monto de la reparación civil. ¿Por qué? Porque propiamente nos encontramos
en una etapa postulatoria. Estoy yo postulando el monto que yo, producto de ese accionar delictivo, he sufrido el perjuicio. Y por ende, no correspondería o carecería de objeto que se dilucide pues, en cuanto al monto de esa reparación civil. Lo que se puede oponerse es en atención solamente al tema, ¿no? De que si está, este, si cuenta con ese interés legítimo para poder considerarse víctima y por ende poder solicitar, ¿no? La reparación civil como constitución válidamente en actor civil. Eso es lo que se cuestiona más que todo. Ahora, yo puedo cuestionar, ¿no? En proceso inmediato el tema de la reparación civil, sí, en la etapa, ¿no? De la fase de control, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya se da propiamente esta fase de control, ¿no? En las cuales, ¿no? Tanto de las tribunas jurídicas en las que nos encontremos, debemos contar, ¿no? Con todas las documentales que me van a avalar y me van a permitir, pues, poder sustentar satisfactoriamente, pues, el pretendo que yo estoy buscando obtener producto de ese perjuicio que se me ha ocasionado dentro, ¿no? De este delito de omisión a la asistencia familiar. Ahí sí es cuestionable si es que, por ejemplo, se carece de algún documento y pues propiamente ya va a quedar a discreción de este juez ver si es que se otorga por el monto que se está solicitando a la víctima o ver si es que prudencialmente se reduce pues ese tema de la reparación civil del imputado más que todo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Acá también nos pregunta la doctora Sarita, ¿cómo se calcula la reparación civil? ¿Lo solicita el abogado de la parte agraviada o se deja a criterio del fiscal? Por lo general, en la práctica ocurre, ¿no? Es más que todo atendiendo, por ejemplo, desde el momento en que se realiza el incumplimiento, ¿no? Del pago, ¿no? Por ejemplo, de este proceso de la liquidación de devengados de alimentos, correspondería más que todo, ¿no? Hacer como un prorrateo o hacer como un listado, ¿no? De cuánto ascenderían esos devengados, ¿no? Y qué producto de este devengado, hacer un listado en cuánto se ha visto, pues, propiamente limitado la víctima, ¿no? Al no obtener propiamente una pensión alimenticia acorde, ¿no? Con las necesidades que está teniendo este alimentista. Y es ahí donde se puede, ¿no? Plasmar un pretendo, ¿no? De lo que yo o de lo que la víctima está siendo perjudicada a raíz del accionar, pues, del imputado, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenemos unas manitas levantadas. Adelante, doctor Fidel. Doctor, sí, quería hacerle una pregunta, dos preguntitas aprovechando la oportunidad. Doctor, en este proceso especial, el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿prescribe, doctor? Esto ha sido materia de discusión en Sí, varias. bueno, en realidad, ¿no? Se va a computar, ¿no? Como plazos prescriptorios desde el momento en que ha incumplido, ¿no? El imputado, ¿no? Con ese pago, ¿no? De alimentación, ¿no? Desde ese momento se computa o también desde el momento en que el imputado ha realizado el pago total, ¿no? De la liquidación, ¿no? De devengados de la pensión alimenticia, ¿no? Y por lo general, ¿no? Ahora, hace poco, ¿no? Ha salido una ley, no sé si, creo que por acá lo tengo. La ley, hay una ley que modifica el Código Penal en atención, ¿no? A esta duplicación, ¿no? Del plazo de prescripción. Y ha establecido, ¿no? Que para los casos, ¿no? De estos casos de omisión de la asistencia familiar, se va a duplicar. Si, por ejemplo, eran de 2 años y 3 meses, ahora se duplica, pues, a 4 años y 6 meses, ¿no? Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Adrián, ¿puede realizar su pregunta?
Doctor, en este proceso inmediato por ejemplo, con la combinación de asistencia familiar, Uy, se le en escucha. el caso de que el imputado se acoja al principio de oportunidad, eh, sí o sí tiene que pagar la reparación civil eh, eh, cuando llegue Eh, a un acuerdo con la persona afectada. En efecto, ¿no? Porque acá estamos hablando, ¿no? De cómo se ha producido, ¿no? Esta omisión a la asistencia familiar. Viene producto, ¿no? De un proceso civil que ha desencadenado en el incumplimiento de un mandato judicial de este proceso de alimentos. Y al momento de que así se acoja, ¿no? Algún tipo de beneficio premial, como en este caso es el de conclusión anticipada, pues plenamente, ¿no? Tiene que cumplir, aparte de cumplir con el pago totalidad de la pensión alimentaria, cumplir también con la reparación civil. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, el juez ordene no ejecutar no el pago de la reparación civil más de demanda o alimenticia hasta, por ejemplo, hasta el 31 de mayo? Si en caso de que no se cumpliese no con esa fecha, porque es como una suerte de promesa que en audiencia tú le vas a hacer al juez, y en caso que tú incumplas esto, al juez no le va a quedar más que otra que ante el incumplimiento de llegar al 31 de mayo y no haya pues ningún tipo de este reporte o registro que sea cumplido a cabalidad con la reparación civil y con el tema de pensionario alimentario, pues lo que le va a quedar al juez es dictar, ¿no? O se va a ordenar la orden de captura en atención, ¿no? A que el imputado pues ha incumplido esa promesa que le había hecho al juez en audiencia. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Pulido, puede realizar su pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. Una vez instalado el juicio inmediato, ¿es posible que se dé la constitución de actor civil? No, ello tiene que realizarse, ¿no? Conforme ya lo indiqué. Se da más que todo cuando nos notifican la audiencia de requerimiento de incoación al proceso inmediato. Ahí nosotros tenemos como sujetos procesales el de poder constituirnos en actor civil. Es decir, o sea, nos notifican la audiencia de incoación de proceso inmediato es hasta antes de que se realice esta audiencia para poder constituirnos en actor civil. Si lo realizamos ya cuando estamos en audiencia, pues no nos van a conceder, ¿no? Como actor civil. Muchas gracias, doctor. También tenemos una pregunta en el chat que nos dice, si un sentenciado está cumpliendo condena por otro delito, ¿la sentencia por omisión se suma a la pena? En estos casos no, porque son dos delitos diferentes, ¿no? No se sumarían las penas. Lo que sí se sumarían es que no se traten, ¿no? De unos mismos delitos, ¿no? Porque son dos delitos que no guardan relación. Por lo general no se suman las penas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de la doctora Vanessa que nos dice, ¿la omisión se puede denunciar si no existe todavía una sentencia por demanda de alimentos? No, porque lo que se requiere, ¿no? Para que se pueda, ¿no? Configurar esta omisión, conforme ya lo establece el artículo 149, es que exista un mandato judicial que haya quedado pues plenamente consentida, tanto en primera instancia, así como ejecutoriada superiormente. Es decir,
Si es que se ha apelado, ha subido a la sala y la sala ha confirmado ello y no se ha presentado mayor recurso, ahí recién ya se puede configurar porque ya ha quedado consentida y ejecutoriada. Ahí recién ya prosperaría, ¿no? Que ante el incumplimiento de ello se remitan pues las copias al Ministerio Público o iniciarse pues propiamente la denuncia, ¿no? De omisión a asistencia familiar. Muchas gracias, doctor. Acá también nos indica la doctora Celia, ¿se puede constituir como parte agraviado en la audiencia ya que no se puede constituir como actor civil en la audiencia de incoación? No, no entiendo esa pregunta. O sea, si es que la parte agravada se puede constituir en actor civil. Sí, así indica la doctora Celia que se puede constituir como parte agraviado en la audiencia ya que no se puede constituir como actor civil en la audiencia de incoación. No, por lo general no, porque ya quedó preestablecido, ¿no? Conforme lo ha determinado, ¿no? El artículo 11 que se debe realizarse, ¿no? Dentro de hasta antes de la fecha, ¿no? De que se va a realizar la audiencia. Porque si lo haces posteriormente, no tuviese, ¿no? Suerte. Por lo general no sería desestimada esa solicitud, ¿no? Muchas gracias, doctor. Acá tenemos una última pregunta del doctor Carlos que nos dice, en los casos de omisión a la asistencia familiar, ¿la fiscalía puede aperturar investigación o directamente debe requerir un proceso inmediato? Por lo general sí, ¿no? Siempre y cuando no ocurra lo que indiqué, ¿no? Que si es que si es que no, por ejemplo, no se ha realizado, ¿no? Esos presupuestos o no se ha cumplido con esos tópicos de poder acreditarse, pues la evidencia, ¿no? De elementos de convicción o de haberse acreditado, ¿no? De algún tipo, ¿no? De apelación que se haya dado a este auto de requerimiento de incoación inmediato, lo que corresponde es que se realice, ¿no? Por la vía, ¿no? Del proceso penal común. Sin embargo, si es que se acredita, ¿no? Este elemento de evidencia de convicción y si se acredita la ausencia de esta complejidad, ahí recién prosperaría pues esta incoación del proceso inmediato. Si es que no se cumple ello, se lleva solamente el curso por el trámite no de un proceso penal común. Bueno, muchas gracias, doctor. Esas serían todas las preguntas por parte de los participantes. Agradecerle por su presencia y la disertación del presente tema, siempre pues esperando que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias, doctor. Con esto estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. De igual manera, ¿no? Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias, ¿no? A las personas que han estado acá conectados en este curso, ¿no? Que impartí. Hasta una nueva oportunidad y espero, pues, contar, ¿no? Con la presencia también de varios de cada colegas, ¿no? Que están conectados, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches.